El presidente Alejandro Yamatei informó sobre 5 nuevos casos de COVID-19, elevando la cifra de contagiados a 294. El mandatario explicó las razones detrás del nuevo horario de toque de queda, de 6 de la tarde a 4 de la mañana. Además, se anunció la intención de realizar más de 1.500 pruebas diarias para detectar a personas con COVID-19. El comisionado presidencial contra la corrupción presentó la primera denuncia por corrupción al Ministerio Público. El precio del barril de petróleo sufrió una caída histórica. Analizamos cómo podría impactar en los precios del combustible. Una iniciativa de ley busca reglamentar el teletrabajo, la realización de actividades laborales desde casa. Buen inicio de semana, muy buenas noches. Gracias por estar pendiente de A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes el análisis de la noticia y por supuesto para ello también se encuentra Julio Taramonti. ¿Cómo está, Julio? Sandy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos que nos están viendo en este momento a través de TN23, a través también de Telediario en Canal 3 y por supuesto usted que nos escucha en Radio Cadena Sonora. ¿Te puedo pedir algo, Sandy? Si puedes perfilar ese primer tema. Así es, porque hace unos momentos el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio a conocer acerca de 5 nuevos casos positivos del COVID-19, pero no todos son malas noticias, sino que también informó que 2 personas se recuperaron de esta enfermedad. El presidente Alejandro Yamatei confirmó 5 nuevos casos de pacientes positivos con COVID-19 en el país. Según explicó el mandatario, con estos casos la cifra de pacientes confirmados se elevó a 294. Quiero decirles que hicimos 275 pruebas. Nos arrojaron 5 casos nuevos. 2 personas más fueron recuperadas. De estos 5 casos nuevos, 4 son hombres de 30, 35, 44 y 50 años de edad y una mujer de 40 años de edad. 2 de estas personas tuvieron contacto con casos activos. 2 más están en investigación. Y un tercero que venía deportado de uno de los vuelos y con lo cual llegamos a 51 personas de ese vuelo. En total tenemos al día de hoy 294 personas, 24 han sido recuperadas, 7 lastimosamente fallecieron, tenemos 261 casos activos y 4 personas que están en estado crítico en un hospital, en el hospital de Villanueva. Asimismo, dio a conocer que a partir del martes, el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de Quetzaltenango podrán realizar pruebas de COVID-19. También dijo que esperan realizar 1.500 pruebas diarias para detectar el coronavirus, luego de lograr convenios con las universidades de San Carlos de Guatemala, del Valle y Mariano Gálvez. Por otro lado, el mandatario explicó el por qué se modificó el horario de toque de queda. Una de las cosas que me han preguntado mucho este día es por qué la ampliación del horario, por qué pasamos de 4 a 6 de la tarde. Miren, no es por presiones de nadie, porque no aceptamos presiones de nadie, es por una simple y sencilla razón, básica y fundamental. Hasta el día de hoy habíamos estado viendo el comportamiento de la gente y vimos que los supermercados principiaban a cerrar, unos a las 2 de la tarde y otros a las 2:30, para que su personal tuviera tiempo de trasladarse o de ser trasladado, para que a las 4 de la tarde todo el mundo estuviera en su casa. ¿Qué nos generó eso? Nos generó colas. Vimos también que el horario de los bancos se había disminuido drásticamente para poder llegar a sus casas. ¿Qué nos generó? Más colas. Y muchas instituciones principiamos a ver que habían más colas en la calle, cuando la contradicción es que tiene que haber distanciamiento social y no apeñuscamiento social como lo estamos viendo en las colas. ¿Qué fue lo que logramos con esto? Después de haberme sentado con la Asociación de Infectólogos de Guatemala y con algunos epidemiólogos el sábado pasado en Casa Presidencial, discutimos sobre esta posibilidad de ampliarlo en 2 horas y llegamos al entendido que era mejor esas 2 horas para que las gasolineras, los bancos, los supermercados, todas las tiendas de conveniencia, todo lo que vende productos de alimentos que no sean los mercados, pudieran cerrar a las 4 de la tarde, tal y como ha quedado exactamente igual desde que principiamos esto el 13 de marzo. Por lo tanto,
es solo 2 horas más para que todo el mundo tenga chance de ir a su casa, haya menos problemas y haya menos atrancamientos en las salidas de la ciudad, tratando de llegar rápidamente a sus casas. Esa es la única razón por la cual se llegó a esto. Bueno, muchas cosas importantes para el análisis en este tema. Primero, Sandy, que ahora se están haciendo ya más de 1000 test diarios. Y esto, televidentes, es relevante. A ver, hagamos una pequeña recapitulación de todo aquello que dijo el presidente Alejandro Giammattei. Tenemos en este momento 294 casos en total de COVID-19 en Guatemala. De esos, 261 al día de hoy siguen siendo casos activos y se mantiene todavía en 7 el número de personas contagiadas que lamentablemente en su momento pues fallecieron. Sin embargo, también, y esto es un dato a destacar, Sandy, 24 personas ya se han logrado recuperar totalmente del COVID-19. Digamos que esta sería la primera parte de la locución de esta noche a las 19 horas del presidente Giammattei. Yo creo que poco a poco, como va avanzando también esta pandemia, Julio, vamos observando el comportamiento del virus, porque en un inicio se decía, bueno, este virus no tiene ningún tipo de cura, la persona que le da probablemente se vaya a morir, y era una situación muy lamentable. Ahora hemos visto que en diversos países, y obviamente Guatemala también es parte de ellos, sí se han tenido casos de pacientes que se han recuperado. Pero sabemos mucho que los casos que se complican también y los cuales las personas han fallecido son los que tienen algunos antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares y demás, y que obviamente esto sumado con el virus ha provocado una consecuencia fatal. Pero sin duda, manteniendo ciertas medidas, Julio, yo creo que va a ser muy importante seguir manteniendo estos casos. ¿Cómo has visto tú estas disposiciones y sobre todo también esas medidas que se continúan, y qué piensas acerca de la reacción de los guatemaltecos también en cuanto a obedecer las mismas? Yo sigo viendo las medidas de parte del gobierno como medidas oportunas, y no porque yo lo diga, Sandy, sino porque a comparación de otros países, y aquí no podemos tapar el sol con un dedo, Guatemala ha logrado algo que es interesante, es decir, contener el crecimiento, que igual va a crecer, eso lo tenemos claro, de esa curva ascendente del COVID-19, pero era preocupante, por ejemplo, oír el viernes 31 casos, luego el sábado ver otros 30 y pico de casos. Sin embargo, creo que hoy la noticia es bastante buena. Mientras logremos mantener un número no tan alto de casos, significará que siempre los vamos a tener. Significará también que en el mes de mayo y junio probablemente vengan los picos y los repuntes más altos de la primera ola de COVID-19, pero también va a significar que el Estado de Guatemala está debidamente preparado. Acerca de la otra medida, la disminución en cuanto al tiempo del toque de queda, no se preocupe, eso lo vamos a analizar en el segundo tema. Así que concentrémonos en este tema de los casos. Andy, ¿tú cuál es tu opinión en este caso? Pues mira, al principio, para hacer una mención de algo, el presidente había mencionado, si los casos se mantienen y no suben diariamente a 20, vamos a continuar con las medidas. De lo contrario, estas se pueden incrementar, pueden ser un poco más estrictas. Y yo creo que la conferencia de ayer, el mensaje a la nación, muchos esperábamos medidas mucho más extremas, sabiendo que anteriormente había dado a conocer más de 30 casos, es decir, superaba la cifra que ya se había dado. Pero también es cierto que han logrado pues identificar los casos, es decir, no se ha salido de control, y por lo tanto es que tomaron la decisión de continuar con ciertas medidas y hacer unas ciertas modificaciones, como por ejemplo la modificación de la locomoción interdepartamental en algunos específicamente. Sin embargo, en otros casos sigue bastante restringido, y ahí me voy a referir a algo, y por eso en pantalla vamos a ver unos datos donde nos va a poder ampliar este tema de la información en cuanto a la estadística. Sabe, por ejemplo, que la región con más casos sigue siendo la que integran los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Zacatepeques, con 178 casos. Estos 3 departamentos más el Progreso en este momento tienen prohibida esa locomoción interdepartamental que has mencionado. Todas las demás regiones lo pueden hacer. Por ejemplo, la región de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos tiene 53 casos de COVID-19. La región número 3, que comprende Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, El Progreso, reporta 24 casos. La región número 4, que es comprendida por Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu, ha reportado hasta el momento 22 casos, mientras que la región número 5, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, es la que menos casos de contagio registra, con 17 personas confirmadas positivas de COVID-19. Al final de cuentas, cuando uno mira esto así por región y por números,
seguimos pensando que las medidas adoptadas primero por el gobierno han sido las adecuadas y segundo también por aquellos guatemaltecos que responsablemente, Sandy, han hecho caso a ese aislamiento social, a usar la mascarilla, a usar jabón, a desinfectarse y a tener en la medida de lo posible la situación de precaución de quedarse en casa si no es necesario salir. Otra situación que yo resalto, Julio, de la conferencia de hoy, por ejemplo, ese Sí. mensaje que hace unos momentos dio el presidente, es en cuanto a incrementar los lugares, los laboratorios para poder hacer las pruebas. Es correcto. Ya se mencionaba que el Hospital Roosevelt iba a ser uno de ellos, el Hospital General San Juan de Dios, el de Quetzaltenango, y también hay posibilidad de que otros centros privados también tengan ese permiso. Obviamente no se va a cobrar, eso es algo muy importante. Así es. Al momento que se pueda implementar, no le tienen que cobrar porque es un convenio que se va a firmar. Las universidades que se están sumando, Eso me llamó la atención. la San Carlos, la Mariano Galvez y también la Universidad del Valle de Guatemala, que van a apoyar. Yo creo que son universidades que tienen el potencial, que tienen ciertos aparatos también. Sí tienen la tecnología Y correspondiente. qué bueno que se puedan sumar ante esta situación, Julio, porque son muy importantes y vienen a sumar mucho, aportar mucho para hacer más pruebas. Esta es una situación importante porque al final de cuentas en este momento, aunque tal vez a algunas personas no le parezca, estamos en medio de una batalla. Así Y es. esa batalla que estamos librando es en contra de un enemigo silencioso, en contra de un enemigo invisible, pero hombre, que ha costado ya muchísimas vidas, que cuando uno mira, por ejemplo, las cifras actuales en Francia, que es un país que está siendo totalmente afectado en estos instantes por el COVID-19, cuando se ven las cifras de Estados Unidos, realmente uno se alarma. Inclusive, cuando vamos a la vecina Honduras, que ya reportaba el día de ayer 400 y pico de casos, uno dice, realmente hemos logrado mucho como guatemaltecos. Y aquí pues definitivamente las medidas del presidente Alejandro Yamatei han sido las adecuadas. Por eso ahora más que nunca tenemos que entender que el aislamiento social continúa, la cuarentena continúa, el estado de la calamidad continúa y también en su momento, ya lo vamos a hablar, el toque de queda continúa, solo que con una variante, ¿verdad? Definitivamente, Julio. Así que hay que acatar estas disposiciones. Sabemos que hay mucha incertidumbre en estos momentos. Eso es cierto. Pero así está la situación. Es un virus que vino a sorprender a todos los A todo el mundo. países. Nadie sabe realmente cómo controlarlo totalmente. Así es. Ni siquiera los países que ya tienen pues un gran avance están tratando de hacer y han logrado mucho y han traído ciertas experiencias también a otros países. Esperemos que esto pase pronto, pero de momento nosotros tenemos que aportar, haciendo caso a las disposiciones que están vigentes. Es correcto, y Guatemala lo está logrando contener de buena manera. Damos por finalizado de esta manera el primer tema, pero adelanto para ti, Sandy, y obviamente para los televidentes y los radioescuchas, que el siguiente tema hablará de la disminución de 2 horas en cuanto al toque de queda. Yo creo que todo el mundo quiere que hablemos un poquito de eso para entender el contexto, ¿verdad? Por supuesto, vamos a hacer una pausa en este momento, pero usted por favor acompáñenos. Regresamos enseguida. No cambie, ya sabe que en este momento y a esta hora nosotros somos a la medida. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por el nuevo coronavirus? No, los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Y bueno, tome en cuenta que a partir de hoy se ha disminuido el horario en el cual se tiene el toque de queda. Inicia a las 6 de la tarde, finaliza a las 4 de la mañana. Pero recuerde que si usted no obedece esta disposición, puede ser detenido por los agentes de la Policía Nacional Civil. El Civil recordó a los ciudadanos que a partir de este 20 de abril el toque de queda es de 6 de la tarde a 4 de la mañana, por lo que esperan que las personas tomen su tiempo para llegar a sus viviendas y evitar quedar en el tráfico. Existe una orden de detener a quien esté en la calle durante el horario del toque de queda. Policía Nacional Civil nuevamente hará la campaña de concientización, haciendo el llamado a todos los guatemaltecos a que por favor colaboremos, respetemos las disposiciones de nuestras máximas autoridades y como usted muy bien lo ha dicho, a partir de las 18 horas nadie, ninguna persona debe andar en la calle, todos debemos respetar lo establecido y Policía Nacional Civil estará dando estricto cumplimiento en cuanto a la verificación de que la persona o las personas que se encuentren fuera del horario establecido, pues si no tienen una causa justificada, van a ser puestas a disposición de los juzgados correspondientes.
Sí, inspector, ahora se puede hacer ese llamado a todos los automovilistas porque tomando en cuenta de que hay muchos que dan las 16 horas y aún iban en ruta. Era una justificación, pero ahora hay más tiempo para que ellos puedan llegar rápido a sus casas. Efectivamente, una pregunta muy importante, se hace el llamado a la población en general, específicamente a los automovilistas, como usted muy bien lo indica. Ahora pues tenemos 2 horas más para poder administrar mejor el tiempo en cuanto al horario de llegada a nuestros hogares. Por favor, hacemos el llamado a las personas que seamos conductores responsables, que por favor administremos bien el tiempo. Estadísticas de la PNC aseguran que en 29 días de toque de queda, 12.733 personas han sido detenidos a nivel nacional. Partamos de una base. La consigna debe ser en todo momento la de todos los guatemaltecos, que es quédate en casa. Esto quiere decir, Sandy, que si no es necesario que usted salga, no lo haga. Partiendo de allí, es importante entonces hacer el análisis de que el toque de queda sigue estando vigente, ¿verdad? Tampoco fue que se derogó. Aún sigue siendo bastante largo, pues equivale a 10 horas. Anteriormente era 12 las horas de restricción. Y el toque de queda también está comprendido ahora, a partir de hoy, de las 18 horas a las 4 a.m. del siguiente día. También, y esto es muy importante que todos lo sepamos, siguen vigentes las sanciones de orden primero administrativo, pero también de orden penal para todas aquellas personas que incumplan con lo establecido y lo dispuesto para este toque de queda. La idea no es dar carta libre para salir de casa, para poder circular, de no ser estrictamente necesario. Lo que se pretende evitar, y vamos a tratar de explicarlo aún más, son las aglomeraciones de todo tipo, y empezando por las aglomeraciones que se estaban haciendo la semana pasada en el propio tránsito capitalino, Sandy. Definitivamente, Julio. Ayer, cuando se daba a conocer esta noticia por el presidente, se generaron diversas reacciones, algunos a favor, otros en contra. Obviamente, yo escuchaba ciertas posiciones, ciertas posturas, por ejemplo, a alguien que decía, bueno, en mi trabajo me estaban quitando ciertas horas para poder salir temprano, pero ahora pues probablemente ya no va a pasar, nos vamos a ajustar. Entonces se da a conocer quienes no están en este momento trabajando, porque en sus trabajos a lo mejor funcionan diferente, están trabajando desde casa, lo pueden hacer. A lo mejor pues no les va a traer ningún beneficio, pero para quienes sí están elaborando, puede ser un poco más factible el hecho de llegar a tiempo a casa. Era una de las posturas de una de las personas que comentaba por medio de redes sociales, que me pareció muy interesante. Pero otros que se quejaban. Y había un comentario que la verdad me llamaba la atención, porque decía, bueno, si no estás a favor que se haya extendido este toque de queda, tú lo puedes seguir haciendo como si siguiera a las 4 de la tarde si no tienes ninguna necesidad. Por supuesto. Y creo que al final muchos guatemaltecos han tomado la responsabilidad de quedarse el mayor tiempo posible en su casa. Incluso, imagínate, haya toque de queda o no, cumpliendo no los horarios realmente, sino que se quedan desde antes, hacen temprano las diligencias que deben realizar y pasan todo el tiempo en su casa o tratan la manera de realmente quedarse ahí aislados. Entonces creo que es una responsabilidad individual. También. La ampliación en cuanto al tiempo que la gente puede circular no es un permiso, un pase así en blanco, un cheque en blanco para que usted vaya, salga y haga lo que quiera. De todas maneras, no puede salir a centros comerciales, no puede ir a los cines, no puede ir a los restaurantes, porque esas restricciones se mantienen. Lo que se trata de evitar son varias cosas. Primero, las aglomeraciones que se han estado dando, y esto todo lo hemos podido verificar, por ejemplo, en los supermercados. Si se supone que no tenemos que estar aglomerados para poder contener el COVID-19, pues no tiene mucho sentido que se junte tanta gente, por ejemplo, en el mercado, en los supermercados, en las farmacias. Y muchas veces pasaba también hasta en los mismos restaurantes, aquellos que durante las horas de la mañana podían atender para llevar, donde tú mirabas las largas filas. Pero también sucedía otra cosa que tú ya mencionaste. A la hora de salida de muchas personas que lo estaban haciendo a la 1, 2 y hasta 3 de la tarde, cuando ellos ya les daban la carta libre de su trabajo para salir, las aglomeraciones estaban en las calles, estaban en las avenidas. Usted dirá, voy en mi carro. Sí, pero es que estoy rodeado de otros
50,000 carros. Entonces sale peor todavía la medida de contención y es ahí donde hay que entenderlo. ¿Y por qué trato de explicarlo así? Por lo que tú decías. Muchas personas estaban diciendo, no, aquí se está aflojando un poco, aligerando la situación de la medida de contención y creo que va más orientada a lo que tú decías. Si usted no necesita estar en la casa, no necesita estar en la calle, quédese en la casa. Claro. Nadie lo está obligando a que salga durante esas 2 horas, pero no saturemos los lugares. Y es que esto no significa, bueno, todo el que quiera salir puede salir de un horario de nada. tal hora a tal Para hora. nada. No, es simplemente que si usted tiene necesidad, que es muy justificable para que lo vaya a hacer, a abastecerse, a trabajar, a realizar alguna diligencia que sea muy importante, bueno, tiene ese horario para que usted lo pueda hacer y siempre tomando en cuenta los tiempos, que obviamente si sales 5, 10, 15 minutos antes y te quedas retirada a tu casa, obviamente vas a llegar tarde, te va a agarrar el toque de queda. Quiero poner un ejemplo. A ver, imagínate tú con la restricción como estaba a las 16 horas el toque de queda. Una persona que, por ejemplo, se encontrase trabajando y saliera a las 2 de la tarde. Tenía esas 2 horas para llegar a la casa, pero ya no pudo pasar a pagar el colegio, ya no pudo pasar a pagar la luz, el agua, porque las colas precisamente en los bancos o las colas en el supermercado se dicen, mire, necesito que traiga pan, que traiga leche, que traiga huevos. Lo va a ser absolutamente imposible que pudiese hacer esas situaciones. Entonces, creo que aquí se puede entender un poquito esta cuestión en cuanto a que tampoco los lugares van a extender demasiado el horario en el cual ellos van a atender, pero sí podemos encontrar otro tipo de momentos en el día, de horarios en la semana, para poder hacer nuestras diligencias cotidianas, porque seguramente cuando tú has ido a pagar cualquiera de estos servicios, te ha tocado hacer ahora una cola inmensa, ¿no? Y guardando la distancia social. Por supuesto, también es el llamado a los diferentes empresarios en el sentido que resguardemos también a los trabajadores, que demos un tiempo prudente para que ellos puedan retirarse. Extender el horario no significa que tengan que trabajar más, que tengan que salir con más tiempo, no, se hace para que tengan el tiempo suficiente de llegar a sus hogares, que fuera por lo menos hora y media, diría yo. Sí, porque no sé cómo lo ves tú. Por supuesto, porque veamos la otra parte de la moneda. Puede ser también que muchas personas el toque de queda lo hayan irrespetado por ser irresponsables y hayan terminado en torre de tribunales o hayan terminado de otra manera. Ahora, también puede ser que muchas personas simple y sencillamente no les haya dado tiempo. ¿Qué pasa, Sandy, si en ese horario, mientras estaba el toque de queda, digamos, el ínterin de la salida del trabajo y el toque de queda, se te arruina el carro, se te pincha la llanta y entonces vas circulando ya en el horario propio del toque de queda y vas a parar a torre de tribunales? No, todo esto hay que verlo. Por supuesto. Vamos con más datos, por favor, para el análisis, porque esto es muy importante para que lo veamos todos. Efectivamente, ahora existe la posibilidad, como lo hemos estado diciendo, de disponer de más tiempo para acudir a las instituciones bancarias, al mercado, al supermercado, evitando, ojalá de alguna forma, la aglomeración extrema que se ha visto. Los habitantes de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango y El Progreso continúan, Sandy, con la limitación de circulación, locomoción y tránsito únicamente en sus departamentos. Quiere decir que las medidas pues tampoco es que se aflojaron o se fueron haciendo más leves de una manera total. Los habitantes de los departamentos que quedan sin restricción pueden circular y también pueden transitar, pero ojo con esto, no podrán hacerlo a los 4 departamentos indicados. Si yo estoy en Santa Cruz del Quiché y ya no tengo la restricción interdepartamental, no puedo llegar ni a El Progreso, ni a Chimaltenango, ni a lo que es Guatemala, ni lo que es Zacatepeques. La gente se preguntará ¿por qué? Porque ahí es donde se concentra el mayor número de casos de gente infectada de COVID-19. Por lo tanto, es necesario que podamos acatar estas medidas, es decir, no es el hecho de querer molestar, sino en este momento las autoridades están haciendo las evaluaciones y sobre todo también las proyecciones para evitar un posible repunte de los casos. Y obviamente nosotros tenemos una gran responsabilidad de acatar estas disposiciones, hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, porque si todos nos unimos, todos hacemos caso, todos tomamos las medidas de prevención, las medidas de higiene, de limpieza, creo que podemos aportar mucho para nuestro país. Al final es una cadenita, Julio. Si todos aportamos, obviamente este país va a salir adelante y vamos a lograr vencer este virus. Lo estamos haciendo muy bien, es decir, las medidas preventivas del gobierno, las medidas de contención del gobierno y la gente guatemalteca, la sociedad que ha logrado acatar, que ha hecho caso a la mascarilla y todo lo demás, pues esto nos ha ayudado bastante. Estamos dando ejemplo a nivel mundial, no solo a nivel centroamericano y latinoamericano. Y repito lo que decíamos al inicio del tema,
El hecho de que ahora existan 2 horas menos en cuanto a la restricción del toque de queda, si usted lo quiere ver a la inversa, 2 horas más pues para poder circular, no significa jamás que se le está invitando para que vaya y que esté en la calle y que haga lo que quiera. Al contrario, la consigna sigue siendo, quédate en casa. Efectivamente, quédese en casa, no necesariamente todos los días tiene que salir, tiene que priorizar sus salidas y de esta forma pues planificar muy bien. Ahora hay diversas opciones también, ya distintos supermercados pusieron el servicio a domicilio, donde pues usted un día planifica cuál va a ser su pedido, al día siguiente a veces también están haciendo la entrega y hay diversas formas en las cuales muchos emprendedores también están ofreciendo diversos servicios. Podemos optar a estos para evitar salir de casa. Hay varios que tienen precios que son accesibles también porque están considerando la situación económica del país. Varias opciones que tenemos para que nos ayuden de esta manera a quedarnos en casa lo mayor posible. Sabemos que en ocasiones hay mandados, hay exactamente diligencias que tenemos que hacer, pero hay que concentrarlo en un día también. Y de lo contrario, pues quédese en casa, definitivamente es una de las mejores opciones. Vamos a finalizar este tema, Julio, pero cuando regresemos hablaremos acerca de una destitución que se realizó hoy. Hombre, eso es algo muy importante porque uno de los ministerios que está teniendo más protagonismo para la contención del COVID-19 es el Ministerio de Salud. Algo pasó en este ministerio porque se destituyó a uno de los viceministros y otro renunció. Después de la pausa tenemos el análisis y la información completa. Por favor, acompáñenos. No cambie, sabe que nosotros somos a la medida. ¿El nuevo coronavirus afecta solo a las personas de la tercera edad? No, el COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Agradecemos por continuar en sintonía de A la Medida. Ahora vamos a conocer los motivos por los cuales en el Ministerio de Salud Pública se destituyeron a 2 viceministros en plena emergencia por el COVID-19. El presidente de la República aclaró esta información. En otro orden de ideas, quiero decirles que el día de hoy la Comisión Presidencial contra la Corrupción hizo la presentación de una investigación al Ministerio Público en donde se determinó que había una estructura en el Ministerio de Salud Pública que intentó unirse para poder cometer un fraude en contra de los intereses del Estado en este momento en el cual los fondos tienen que ser estrictamente vigilados y utilizados de la mejor manera posible. No vamos a tolerar la corrupción. No vamos a permitir que nadie se robe un centavo y menos en medio de una crisis en el dinero de la salud pública. Eso es intolerable y por lo tanto, luego de haber analizado el caso el día de ayer y el día sábado con la Comisión Presidencial contra la Corrupción, se decidió que el día de hoy, por ser el primer día hábil de la semana, fuera presentada la denuncia correspondiente para que sea el Ministerio Público, con las pruebas que se le ha presentado, quien haga las investigaciones del caso y logre, si así lo determina, ordenar las capturas y el procesamiento de las personas responsables de esta estructura de 8 personas que trabajaban dentro del Ministerio de Salud Pública en el área administrativa. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? Bastante claro. Y es que este caso, tal como le decía Sandy Monroy, se dio a conocer directamente por el propio presidente Alejandro Giammattei, y es la destitución del viceministro técnico de salud por supuestos actos de corrupción, lo cual no es poca cosa. Aparentemente la causa principal por la cual fue removido del cargo el funcionario en mención es por ser presuntamente un contratista del Estado y estar tratando de beneficiarse de esta situación. Para ello, el titular de la Comisión en contra de la Corrupción entregó una querella formal al fiscal encargado de la Fiscalía contra la Corrupción, Estuardo Campos. A su vez,
Después de que la Comisión en contra de la corrupción, Sandy, diera a conocer dicha investigación, el viceministro administrativo renunció al cargo. Es decir, aquí estamos hablando de 2 viceministros, destituido el viceministro técnico y solamente salió esta información y el viceministro administrativo pues también renuncia. Entonces se da un cisma dentro de lo que es el Ministerio de Salud, pero a la larga me parece oportuno por una situación: la lucha en contra de la corrupción debe ser liderada por los guatemaltecos y aquí se ve que así está pasando. Y algo que tengo que destacar también, Julio, es que si bien estamos enfrentando, y bueno, las autoridades de gobierno están haciendo su trabajo para poder paliar esta crisis que se está viviendo, esta emergencia por el COVID-19, no se dejó por un lado el tema de la investigación también y de supervisar ciertos procedimientos por medio de esta comisión también que se menciona presidencial en contra de la corrupción, y se dan a conocer estas irregularidades que ya se denunciaron. Creo que fue lo más oportuno para que el Ministerio Público sea quien investigue formalmente. Esa es la parte que todavía me parece mejor, porque vamos a ver, vamos a llegar a los 2 meses con esta situación del COVID-19 ya instalado aquí en Guatemala. Por supuesto, digamos que no es un tiempo tan grande, pero también esto significa que ante las informaciones que seguramente han de haber llegado de alguna manera, yo no sé si anónima o con nombre, a las autoridades de gobierno, se inicia esta investigación, se hace rápido y el resultado es hoy mismo presentar la querella penal a la Fiscalía en contra de la corrupción con las denuncias correspondientes y además con las pruebas recabadas. Esto me parece también una situación a destacar, porque es la única manera en que los funcionarios públicos entiendan que son los primeros servidores públicos y están para eso, para servir, no para servirse del Estado. Y ante esto también cabe mencionar el trabajo que está haciendo esta comisión, Julio, porque al principio fue muy criticado el hecho que fuera que dependiera del Ejecutivo, que tanto se iba a estar investigando. Bueno, aquí tenemos ya uno de los primeros casos formales que se han logrado establecer. Quiero comentar sobre esto que acabas de decir. Claro, se podía tener la duda, una comisión presidencial investigando al propio Poder Ejecutivo no va a ser una comisión sin dientes. Hoy estamos viendo que sí investigó, hoy estamos viendo que no solo investigó, sino que también ya querelló, es decir, ya denunció y que además presentó pruebas. Creo que esto nos indica de verdad una buena voluntad política por parte del presidente Giammattei y el resto de autoridades para no tolerar actos de corrupción. Ya basta, ¿verdad?, de estarse sirviendo de los recursos, que no son recursos del Estado, son recursos de los guatemaltecos, de los impuestos que usted paga mes a mes, y entonces estos hay que cuidarlos, sobre todo, Sandy, en medio de una emergencia sanitaria como es la del COVID-19. Y aparte de eso, es que también se envía un mensaje al resto de funcionarios públicos, que no por estar en una situación de emergencia, en este estado de calamidad donde hay ciertas facilidades, vayan a aprovecharse la situación, que obviamente cometan algún tipo de actos de corrupción, se quieran aprovechar, se quieran favorecer a ellos mismos y saber a quiénes más, pero sin duda es un buen mensaje que se traslada a todo funcionario, porque yo creo que sin duda en ningún momento está correcto que los funcionarios se roben, que hagan actos de corrupción, pero en esta situación, de verdad, mucho menos, que tenga un poco de conciencia. Muchos guatemaltecos están sufriendo las consecuencias, tanto en salud como económicamente. Claro que sí. Antes de la próxima información, te digo rápidamente, no es un momento oportuno, porque el Ministerio de Salud tiene mucho que hacer, pero sí es un momento bueno para hacerlo, para que no sigan al frente funcionarios. Hay que limpiar la casa desde este instante. Así que vamos con otra información, y esto es muy importante. Usted recordará, desde que tomó posesión el presidente Alejandro Giammattei, pues anunció y dejó bien en claro que uno de sus objetivos principales como gobernante sería el combate al flagelo de la corrupción. Para ello, tal y como lo hemos mencionado acá, se creó la Comisión Interinstitucional en contra de la corrupción, la cual ya inició evidentemente a dar sus primeras investigaciones y también sus primeros resultados. La importancia del funcionamiento de esta Comisión en contra de la corrupción se ve reflejada en casos, Sandy, como el actual, en el cual no se duda en hacer la denuncia penal correspondiente de los funcionarios y la destitución, por supuesto. A su vez, se dio a conocer que esta comisión, aparte de esto, ya está investigando otros casos de posibles hechos anómalos o posibles hechos corruptos relacionados todos en este momento a las compras, como tú bien decías, derivados de la emergencia del COVID-19. Qué bueno, ¿no? Porque el hecho de que se pueda comprar de maneras especiales por una emergencia, por un estado de calamidad específicamente, no te da tampoco la licencia para que puedas aprovecharte quedándote con un centavo
centavo de eso que no es tuyo, que es de todos los guatemaltecos. Efectivamente, Julio. Ya las investigaciones darán a conocer entonces esas evidencias, esas pruebas, y finalmente en un debate se dará a conocer en un juicio. Así es. Bien planteado también si estas personas son culpables o son inocentes. Sabemos de la presunción de inocencia que también gozan. Por supuesto. Y que obviamente el primer señalamiento ya está hecho con ciertas irregularidades que se han encontrado. Ya en su momento se darán a conocer mayores detalles. En este instante queda por parte del Ministerio Público poder indagar un poco más y poder fundamentar este caso que se presenta, Julio. Un caso esperanzador, no tanto por el hecho de lo que estaba eventualmente pasando, a pesar de la presunción de inocencia, hay pruebas sólidas presentadas por esta Comisión contra la Corrupción, pero esperanzador porque nos está indicando de que de verdad se quiere erradicar desde el mismo Ejecutivo y ojalá en todas las instituciones públicas ese flagelo tan terrible que es la corrupción. Y promover la transparencia, que es algo muy importante y que necesitamos los guatemaltecos. Vamos a hacer una pausa en este instante, regresamos enseguida, pero luego de ello vamos a conocer otras noticias también, ¿te parece? Claro que sí, Sandy. Entonces, señoras y señores, regresamos, como dijo mi compañera Sandy Monroy, en breves instantes. Y recuerde algo, nosotros somos a la medida. ¿Beber alcohol me protegerá del COVID-19? No, y podría ser peligroso para la salud. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a conocer ahora otras noticias. Preste atención a esta información porque el periodista y escritor Moisés Naim, en una entrevista realizada por el periodista Mario González, destacó el papel que juega Guatemala para el combate del COVID-19. ¿Has notado algún país que destaque en cómo ha afrontado la pandemia con su clase política? De todas estas características que me has dicho, ¿hay algún país que haya cumplido con esta? Sí, para mi sorpresa aparece Guatemala. Ahora, con el presidente Giammattei, que acaba de comenzar, Guatemala está tomando las decisiones correctas en el tiempo correcto, con la disciplina correcta. Es un país muy pobre y un país con su sistema de salud también muy precario, como todos los de América Latina. Pero para mi sorpresa, este país débil, que muchas veces fue un Estado fallido, se está comportando y está teniendo políticas y ejecutando acciones en este campo mejor que muchos de los países de América Latina. A ver, la Municipalidad Capitalina y sus escuelas municipales siguen en actividad, pero algo muy importante a destacar es que en esta jornada, junto a la municipalidad y la iniciativa privada, pues se hicieron importantes donaciones para las familias de estos niños de las escuelas municipales. Vea, por favor, la información. La Municipalidad Capitalina recibió la donación de más de 4.000 bolsas de alimentos y kits de higiene personal para más de 2.000 familias que son parte de los programas sociales de la municipalidad. La forma en la que se administran estos jardines infantiles, los niños tienen una dotación de víveres todos los días, desayuno, refacción, almuerzo, y hoy que hemos tenido que pedirles que permanezcan en su hogar, en sus casas, las familias, pues estamos buscando la forma de cómo responder para que esta alimentación, que es muy importante para ellos, que pueda ser y se mantenga. Hoy estamos aquí recibiendo una dotación de víveres que va a poder atender un mes entero de la dotación de alimentos de todas las personas que atienden a estas jardines infantiles municipales, y con esto pues son cerca de 1.600 a 2.000 familias las que se van a ver beneficiadas en una dotación que se les va a dar cada 15 días para que puedan cabalmente ser un mes entero en el que tengan la posibilidad de recibir estos alimentos, de tener esta nutrición y sobre todo una respuesta pronta, inmediata. Además de la donación de alimentos y artículos de higiene, se realizó una donación de 100 ecofiltros para las aulas de 13 escuelas municipales. Lo que estamos haciendo entrega es de alrededor de 4.100 dotaciones de alimentos. Cada una de esas dotaciones debería durar alrededor de 15 días y básicamente es una serie de granos, de proteínas, de aceites y contenido calórico para esos 15 días. O sea, por eso deberíamos de aguantar alrededor de 2.000 familias por un mes completo. Y también incluimos un kit que viene de higiene, que incluye papel de baño, incluye pasta y cepillo de dientes, alcohol y también jabón para que la gente pueda aplicar las diferentes medidas de mitigación
según ha estado recomendando el gobierno. En la Escuela Municipal de la Zona 2 capitalina se tienen todos los productos para armar las bolsas de víveres. Desarrollar las actividades laborales desde casa podría reglamentarse, y es que por medio de un proyecto de ley se busca que Guatemala, al igual que otros países que ya tienen este tipo de legislación, cuente con una ley de teletrabajo. Según la definición que establece la iniciativa de ley, el teletrabajo consiste en todo servicio que presta el trabajador material o intelectual, que le permite realizar la actividad laboral fuera del centro de trabajo, a través de las tecnologías de la información y comunicación. Con esta iniciativa también se busca la flexibilidad y ahorro en el desplazamiento del personal, la reducción de costos fijos y de inversión para las empresas e incremento en la productividad, además de generar para el país competitividad, inclusión social y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Los congresistas ponentes de la iniciativa señalaron que con la aplicación reglamentada del teletrabajo también se cumplirá con las medidas actuales de prevención por el COVID-19. De ser aprobada, el Ministerio de Trabajo tiene a su cargo elaborar un reglamento que establezca el procedimiento para la modificación de los reglamentos internos de trabajo y contratos. En Colombia se encuentra vigente la modalidad donde alrededor de 150.000 personas optaron por el teletrabajo, implementado en alrededor de 11.000 empresas en ese país. Nos vemos mañana a las 21 horas. Que descanse, feliz noche. Chao.